Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Señor, bendita sea tu palabra, bendito seas tú, que tenemos esta esperanza eterna cuando venga lo perfecto, cuando nos encontremos contigo. Damos gracias, guíame para predicar fielmente y da oídos para recibir esta palabra en el Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón hoy es el número 14 de la serie El amor, de la preeminencia del amor. Hoy vamos a ver el amor cuando venga lo perfecto. El amor cuando venga lo perfecto. Miren, hermanos, yo les decía hace 15 días que prediqué el sermón anterior, que los dones, hermanos, están porque somos imperfectos. Hoy tenemos dones, la iglesia de Dios le otorgó dones porque aún somos imperfectos. Y los necesitamos, escúcheme bien, como ayuda para conocer a Dios, pero en parte. ¿Sí me entiende? Apenas en parte lo conocemos, apenas conocemos los bordes de los caminos de Dios. Pero los dones nos sirven también para conocer al Señor, en parte, ¿no? No completamente. Hermanos, hoy vemos los bordes apenas del amor de Dios, del amor de Dios. Veladamente vemos ese amor. Pero un día, hermanos, veremos y sentiremos perfectamente su amor. Nosotros sabemos que Dios nos ama y sentimos el amor de Dios, pero hermano, no plenamente. Un día verdaderamente vamos a sentir ese amor, o sea, plenamente, mejor dicho. Hermanos, mire, hoy nosotros no entendemos plenamente el amor de Dios por nosotros. Hoy tampoco usted y yo amamos perfectamente, amamos imperfectamente, ¿no es cierto? Pero allá usted y yo amaremos perfectamente. Hoy amamos con egoísmo, con mucho yo, con mucho amor propio. Tenemos un amor todavía, por más cristianos que seamos, y así fuéramos los mejores cristianos del mundo, aún es muy imperfecto ese amor, hermanos. Allá amaremos sin pecado. Hoy hay pecado, hoy hay remanente. Allá no necesitaremos ya los dones, por eso. El amor, pero el amor siempre lo vamos a necesitar. El amor es eterno, hermanos. El amor, como vimos hace 15 días, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. O hace 8. El amor nunca deja de ser. Mira, hermanos, repasando un poco, en los versos 1 al 3, vimos que aunque habláramos en lenguas, aunque tuviéramos toda la profecía, aunque entendiéramos todos los misterios de Dios, o aunque hiciéramos cualquier sacrificio externo, como ayudar a los pobres, entregar todo, como poner nuestro cuerpo, inmolarnos por Dios, si usted y yo no tenemos amor, de nada nos sirve, nada somos, ¿no? El amor ágape, por supuesto. El amor ágape, el amor que va primero en Dios y por consiguiente amamos al prójimo bíblicamente, ¿no? No carnalmente. Ese amor no lo puede tener el mundo, porque el mundo no ama al Dios verdadero. No lo ama correctamente, ahorita vamos a ver. Mire, después en los versos 4 y 7, hoy estamos del 9 al 12. En los versos 4 al 7 vimos las diferentes características del amor, ¿no es cierto? En el verso 8, el último sermón, vimos la duración y perpetuidad del amor, la eternidad del amor, en contraste con los dones espirituales que acabarán. Eso fue lo último que vimos. Vimos que las profecías iban a acabar, ¿no es cierto? La predicción de eventos futuros van a acabar. Dejarán de existir porque ya todas se van a cumplir en ese momento. Ya se cumple la plenitud de todas las profecías, porque esas fueron temporales. Pero hermano, el amor va a permanecer activo. También el don de interpretar las escrituras y las profecías, tanto del antiguo como del nuevo. Predicar el evangelio, ya no existirán, hermanos. No habrá necesidad de ellas en el estado perfecto, como dice y vimos, como estamos viendo hoy, porque en parte profetizamos. Dice también que cesarán las lenguas, ¿no es cierto? Dice que este miembro, la lengua, también va a ser restaurada. Hoy todavía no hablamos perfectamente, ¿no es cierto? Allá van a ser
alabanzas eternas y aleluyas al Cordero. Amén. Perfecto. No diremos nada imprudente, no nos quejaremos de nada, nada de esas cosas. Entonces ese miembro también va a ser restaurado. Pero también, hermano, el don de hablar en diversas lenguas o idiomas sin conocerlo, sea como entendamos este don, ya sea que es lenguas angelicales, son idiomas raros, o ya sea que sean idiomas conocidos, pero que usted tenga el don de hablar diferente sin conocerlo y que lo entiendan, no importa si ya o no existe ese don o no. De todos modos, lo que sí yo sí estoy seguro, porque aquí lo dice, es que cesará en el cielo. Y hermano, y allá habla un solo idioma. El idioma, algunos dicen que el idioma hebreo, eso no lo dice en ningún lado, algunos comentaristas bíblicos. Y ya no habrá confusión como hubo en Babel, hermanos. También dice que la ciencia acabará, el conocimiento acabará. El conocimiento de las cosas divinas, porque allá llegaremos a la plenitud. Pero también de las cosas naturales, hermanos. ¿No es cierto? Hoy conocemos en parte. Se volverá perfecto, acabará. Eso sí, hermanos, aunque acabe, no seremos ignorantes. No seremos ignorantes. Entonces, hermanos, mire, los dones hoy son útiles para la iglesia en este estado imperfecto. Son necesarios hasta que vuelva Cristo y entremos al estado perfecto. Como dice 1 Corintios 1, del 7 al 8. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos perfeccionando, los dones ayudan a perfeccionar la iglesia. Porque hay unos que tienen dones de predicar el evangelio, de explicar la palabra. Entonces eso perfecciona la iglesia. Ahora, hermanos, acá, hoy, en el sermón de hoy, en los versos 9 al 10, vemos la imperfección de los dones, que acabarán en el estado perfecto, como ya los dije. Compara el estado imperfecto presente a la niñez. Dice que el estado presente es como una niñez. Somos niños aún en el conocimiento del Señor. Pero en el futuro lo relaciona con la adultez. En el verso 11. Allá ya seremos adultos en Cristo. Aún somos niños en Cristo. El conocimiento imperfecto, es decir, el de hoy, lo compara a mirar a través de un espejo, oscuramente. ¿No es cierto? Como una especie de enigma. Es oscuro, es sombrío. Pero el conocimiento perfecto en el cielo lo compara a ver cara a cara al Señor sin ninguna ayuda artificial. Eso está en el verso 12. Hermanos, y miren, él concluye el capítulo, ese es el sermón próximo, el último, diciendo que el amor no solo es preferible a los dones que Dios otorga a la iglesia, sino también a las gracias más eminentes como la fe y la esperanza. ¿No es cierto? La fe y la esperanza son las gracias más prominentes, pero el amor la supera, pues el amor la supera en duración y en uso, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, hermanos, miren, dada esta introducción, que algunas cosas las vimos en el sermón pasado, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a ver una sociedad sin amor, una sociedad sin amor. En el segundo, el amor en un estado imperfecto, el verdadero amor, pero en un estado imperfecto. Y en el tercer capítulo, el amor cuando venga lo perfecto. El amor cuando venga lo perfecto. Entonces, primer capítulo, hermanos, una sociedad sin amor. Esta es una sociedad sin amor. Miren que yo, todos los sermones, el primer capítulo hablo una sociedad, dependiendo del tema, ¿no? Una sociedad airada, una sociedad que guarda rencor, una sociedad que busca... Bueno, dependiendo del tema que hemos venido hablando de las características del amor, ¿no es cierto? Hermano, ¿para qué? Para concluir que esta sociedad no tiene amor. No tiene el amor verdadero. Aunque se jacte de tener amor. Aunque diga que el amor y la misericordia y la caridad. Pero no es el verdadero amor porque no está sustentado en el amor ágape. Que primero empieza en el Dios verdadero. Producto de haber creído en Cristo. Entonces, hermanos, vivimos en una sociedad sin amor o de falso amor. Que termina siendo lo mismo. Sin amor o de falso amor. Una sociedad que promueve un amor de palmaditas en la espalda, de justificar el pecado de seres queridos. Se justifica el pecado de los seres queridos.
de congraciarse con sus vidas impías, para no pasar tal vez por groseros y vernos amables. Ojo que la palabra amable viene de amor, ¿no? Amable, amoroso, ¿no es cierto? Entonces, para vernos amorosos con las personas, pero es un falso amor. Vivimos en una sociedad de falsa caridad, de falsa caridad. Una sociedad que ayuda al que no se debe ayudar, al vago, al perezoso o al irresponsable, como hacen casi que la mayoría de gobiernos en el mundo, ¿no es cierto? Con la ideología perversa del socialismo, de ayudar a los pobres, pero quitándole a otros, pero sobre todo ayudando a los vagos, como hacen acá en Colombia, desafortunadamente. Eso es lo más pervertido que hay. El Señor dijo en el Nuevo Testamento que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, el que no quiera trabajar, hermano, ¿sabe qué está diciendo? No tiene derecho a ni siquiera a vivir. Eso es lo que está diciendo ahí. No tiene derecho a vivir, porque si usted no come, se muere. No tiene derecho a vivir. Otra cosa es que usted sí quiere trabajar, perdió un trabajo y hay una ayuda. Eso es una cosa diferente. Pero el que no quiere trabajar, que no coma, que se muera de hambre. Así debería ser. Hermanos, es una sociedad que calla para no ofender, de preocupación más por el bienestar terrenal y corporal antes que por el bien espiritual. Es un amor que busca proteger la carne, no lo espiritual, como el amor que tristemente tuvo en algún momento Pedro por Cristo, un amor carnal. Yo esta cita la he dicho en muchos sermones, la voy a repetir, Mateo 16, del 22 al 23. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo: pero mire la reprensión del Señor: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Usted y yo casi nunca respondemos de esta manera con alguien que nos esté justificando el pecado. Antes los alabamos, antes los queremos más, ¿no es cierto? Así somos, seamos sinceros, generalmente así somos. Pero no es el modelo que el Señor nos muestra. Porque el Señor no le dijo: ay, gracias, Pedro, por ser tan compasivo conmigo. No, le dijo: no, apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. Así deberíamos hacer nosotros. Así deberían hacer los hijos con los padres, cuando justifican las madres a las hijas o a los hijos. Deberíamos responder maduramente estas cosas. No, venga, no me justifique mi pecado, por favor, no me lo justifique. Es verdad lo que me están diciendo, pero nunca hacemos eso. Antes, insisto, alabamos al que nos justifica el pecado. Creemos que Él nos ama más y no nos está amando más. Nos está amando carnalmente, pero no espiritualmente. Hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque el hombre, así es el mundo en general, pero a veces pasa en la iglesia, tristemente. Pero hermano, eso es producto del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Por eso el hombre natural ama incorrectamente. Es más, ni siquiera ama imperfectamente, ama falsamente, incorrectamente. No es que ame imperfectamente, no ama verdaderamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, mire, también pasa otra cosa en la iglesia, en las iglesias cristianas, incluyendo la nuestra, puede pasar que hay muchos indoctos e inconstantes que tuercen lo que no entienden. Entonces tuercen la doctrina del amor, por ejemplo. Pero eso le pasó a Pablo con el tema de la soberanía de Dios. Inconstantes e indoctos torcían la doctrina de Pablo de la gracia. Casi en todas sus epístolas, eso está en 2 de Pedro 3:16, Pedro está hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, hablando del tema de hoy, o sea, allá torcían el tema de la gracia. Entonces por eso decían: miren, nos acusan, que vengan males para que vengan bienes, traigamos males para que vengan bienes, ¿no es cierto? Pero aquí hablando del amor, también se tuerce el amor, porque los inconstantes indoctos dentro de la iglesia no entienden qué es el amor de Dios verdadero. Entonces promueven es un falso amor, el famoso no juzgue, ¿no es cierto?
No juzgue de la iglesia moderna. No juzgue. Sacando citas del contexto. Saca la paja del ojo. Saca tu viga antes de... Bueno, esas citas usted ya las saco. Hermanos, pero malentendiendo las cosas, el Señor nunca nos dijo que nosotros no podíamos juzgar mientras juzgáramos con justo juicio, mientras estuviéramos hablando conforme a la verdad, ¿no es cierto? Mira, hermanos, es también una sociedad que demanda amor de los otros, pero no lo dan. Aunque digan que son amorosos, en realidad no lo dan, porque son egoístas. Es una sociedad amadora de sí misma. Solo buscan lo suyo, no lo del otro, y mucho menos lo de Dios, lo de Cristo. Es una sociedad que dice amar al prójimo, pero odia en su corazón. Son envidiosos, rencorosos, quieren vengarse, quieren el mal del otro, su caída. Pero hermanos, mire, nosotros muchas veces decimos, a ver, el mundo quiere la caída del otro porque lo odia, porque lo desprecia, por venganza, ¿sí me entiende? Y se alegran de la caída. Pero nosotros los cristianos, ¿qué entendemos? Que si Dios pasa a otro cristiano por pruebas, son buenas. No es que yo le esté deseando el mal, pero yo digo, si eso es bueno para su vida espiritual, bueno, que venga. Eso es una cosa muy diferente. Eso no es desear la caída como la desea el mundo, porque el mundo no está pensando en lo espiritual, el mundo está pensando en lo terrenal, en la carne, en lo material, pero usted y yo se supone que estamos pensando en lo espiritual. Es una sociedad rencorosa, llena de ira, como dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No es cierto? Es una sociedad que odia, que aborrece, pero con sus labios son de mantequilla muchas veces. Odian en su corazón, pero sus palabras son blandas. Así es hipócrita, es una sociedad hipócrita, de falso amor, sin amor verdadero. Hermano, la Biblia nos dice que el que aborrece a su hermano es homicida. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En la iglesia, dentro de la iglesia visible, los falsos creyentes aborrecen al creyente verdadero, al fiel, al santo. Y aquí le estoy citando 1 Juan 3:15, el contexto es Caín y Abel, ¿no es cierto? Caín y Abel. Hermanos, el que no ama a su hermano está en muerte, como dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Me cae mal, lo odio, no le lo puedo perdonar. Pues hermano, evalúe si usted realmente no está en la muerte, porque según la Biblia es estar en muerte eso. Hermanos, es una sociedad que dicen amar a Dios, pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. No lo obedecen, no leen su palabra, no oran, no tienen una comunión alguna con Él. Incluso, hermanos, cristianos profesantes, hermanos. ¿Qué leyó hoy en la Biblia? Ay, no sea legalista. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿No es cierto? Bueno, eso que me lo diga, a mí que me diga uno del mundo que hoy no leyó la Biblia. Eso es lo lógico, que no la lean. Pero que un cristiano me diga eso no puede ser. Pero el mundo dice amar a Dios, pero no lo conocen, no lo buscan en su palabra, no lo buscan cuando se levantan, no oran, no tienen ninguna comunión con Él, porque no están en Cristo, y en Cristo no tenemos acceso a Dios el Padre. Es una sociedad que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Dicen amar a Dios. ¡Ay, el amor es lo más importante! Dios resumió todo en amar a Dios y al prójimo, y no lo aman, ni a Dios ni al prójimo. Eso es mentiras, porque ni siquiera buscan de Dios. ¿Cómo van a amar al prójimo? Es una falsa caridad, es un falso amor. Es un amor que no es el amor verdadero. Es una sociedad sin amor. Hermanos, es una sociedad que no obedece a Dios, y el que no obedece a Dios no ama en realidad a Dios. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre y el Hijo están en comunión con eso. El que no obedece los mandamientos de Dios no ama a Dios. Y el impío, ¿qué los va a obedecer, hermanos? ¿Qué lo va a obedecer? Si nosotros nos cuesta muchas cosas de obedecer al Señor,
Dígame un impío que ni siquiera comienza por leer su palabra, ni siquiera oran, rezan, como los católicos, rezan, pero no oran, no hay comunión. Vamos al segundo capítulo, hermanos. El amor en un estado imperfecto. Entonces, hermanos, si bien somos imperfectos, ya lo vamos a ver, nosotros podemos amar a Dios cristianamente, evangélicamente. ¿No es cierto? Debemos amar a Dios. Dentro de los límites, entendiendo que somos imperfectos, pero amamos. No como el mundo dice amar a Dios. Nosotros sí amamos cristianamente, bíblicamente. Cito a Matthew Henry. Hermanos, bueno, el amor en un estado imperfecto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, el amor en este estado imperfecto. Hoy en parte conocemos y en parte profetizamos. Los dones son adecuados solo para el estado de imperfección, es decir, antes de que Cristo venga. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto lo dice Matthew Henry. Nuestro mejor conocimiento y habilidades son como nuestra condición, limitados y temporales. Por más que usted y yo conozcamos, es limitado y es temporal, es imperfecto. Incluso el conocimiento inspirado era solo parcial. Dios inspiró la Biblia, pero aún así era parcial ese conocimiento, esa inspiración. No era plena, completa, ¿no es cierto? ¿Cuán poco de Dios y del mundo invisible oyeron incluso los apóstoles y hombres inspirados? Estos dones son apropiados para el estado imperfecto de la iglesia, valiosos pero no comparables con el amor. Estos dones debían desvanecerse, incluso mucho antes. Algunos creen que muchos dones se acabaron antes, es posible, mientras el amor perdurara para siempre. No voy a entrar en eso. Pero hermano, aquí el tema es que se van a acabar sí o sí cuando vuelva lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Entonces, hermanos, estamos en un estado imperfecto. En parte conocemos. Usted y yo en parte conocemos. Mire, hermanos, aunque la escritura es perfecta y está completa la verdad que Dios nos quiso revelar, está completa, y no debemos ni añadir ni quitar nada, no ponerles tradiciones humanas como hace la Iglesia Católica, o nuevas revelaciones como hace el movimiento carismático. Mire, es perfecta. Y aunque todos los santos, toda la Iglesia, tienen conocimiento de Dios, porque dice la Biblia que somos enseñados por Dios, tenemos la unción del Santo, y también se conoce toda la verdad. ¿En qué sentido? En que el Espíritu guió a toda la verdad, dice Juan 14. El Espíritu guió a toda la verdad. Y tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos todo el consejo de Dios. Escúcheme bien. Quienes más saben, lo conocen de forma imperfecta. Mire, la Biblia revela la Trinidad, pero no la entendemos bien, ¿sí o no? No la entendemos bien. La unión hipostática es que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. No lo entendemos perfectamente. Es difícil comprender eso. La doctrina de la predestinación, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo un pueblo para su gloria y dejó al resto de la humanidad. Eso está ahí, pero no lo entendemos todavía muy bien. Hay cosas que todavía no comprendemos bien. La resurrección de los muertos. Esto es algo que, si usted lo analiza, es difícil de comprender. Que el cuerpo y el alma se vayan a unir, si el cuerpo ya está deshecho, de las personas que ya murieron, los que murieron hace 5.000 años. Bueno, el cuerpo, dice la Biblia, que va a ser levantado del polvo y se va a unir al alma. Eso es difícil, eso no es fácil de entender. O sea, lo creemos, por supuesto, pero no es, en la mente no cabe algunas cosas. Entonces, por más que sepamos, conocemos de forma imperfecta. Por más de que Dios nos haya revelado esto, y la Biblia no necesita añadiduras ni quitar nada, aún no conocemos plenamente, hermanos, perfectamente. Dice la cita que en parte profetizamos, en parte profetizamos. Mire, hermano, la Biblia también dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es segura y es perfecta. No es imperfecta, es perfecta la Biblia. Y es segura. Y hacemos muy bien en prestar atención, como dice 2 de Pedro 1:19. Mire, hermanos, no todos profetizan, es decir, todos no son predicadores del Evangelio
en ese sentido. Y hermanos, y los que lo hacen, aunque lo hagan correctamente, es decir, explicar la Biblia, predicar todo el consejo de Dios, predicar el Evangelio, aunque lo hagan correctamente, sin embargo su explicación de todo el consejo de Dios es imperfecto en el estado presente. Es imperfecto, hermanos. Mira, hermano, definitivamente hoy conocemos en parte, aunque esté revelada la verdad divina. Ahora dice el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira, hermanos, conocemos muy en parte, por ejemplo, lo que es el cielo. Dios reveló el cielo. Dios dijo cómo era el cielo. Pero aún así, nuestra mente no nos alcanza. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo ya conocía lo que Dios decía del cielo, ¿no es cierto? Los profetas conocían. Hermanos, mire, usted y yo no podemos descubrir los secretos de Dios, todos los secretos de Dios. Job dice en 11:7-8, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Hermanos, como les decía y prediqué un sermón de Job 26:14, el borde de sus caminos, ¿no? El borde. Usted y yo solo conocemos ese borde, el borde de los caminos de Dios. Job 26:14 dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dice la Biblia que cuando truena es Dios, ¿no? ¿Quién lo puede comprender, hermanos? Mire, y ahí venía hablando, desde el 6, les voy a referenciar algunas cosas, habla del Seol. Job 26:6 dice que el Seol está descubierto delante de él. O sea, él conoce plenamente el infierno. Dice en el 7, que él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. La tierra está suspendida en la nada, hermanos. Dice que ata las aguas en sus nubes. Él las sostiene allá en las nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Usted va en un avión y pasa por una nube y pasa. Sí, puede haber turbulencia. Pero ¿cómo se sostiene el agua ahí? Si el agua normal, el agua pesa más y se sostiene. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan. El cielo tiene columnas. Y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder cuando hay un maremoto, cuando pasan estas cosas. Ahí está la mano poderosa de Dios, ya sea providencial, ya sea de juicio. Su espíritu adornó los cielos, el Espíritu Santo. Puso las estrellas, eso dice la Biblia, ¿no? Su mano creó la serpiente tortuosa. Y ahí, por eso termina diciendo en el 14, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Es decir, nos lo cuenta, ahí está, pero usted y yo no lo entendemos plenamente. ¿Sí me entiende lo que? Ese es el sentido. La escritura revela, está completa, pero aunque nos revele no las entendemos. Hermanos, usted y yo somos como Agur, el que escribió Proverbios 30. No conocemos la ciencia del santo. Dice en Proverbios 30 del 3 al 4, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Mire. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Ahí estaba Cristo, ¿no? Y el nombre de su hijo. Ahí estaba. Él estaba desde el principio, antes de que todo fuera hecho. Hermanos, mire, usted y yo tampoco podemos comprender su omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. En el Salmo 139, el 1 al 6, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y mire cómo termina diciendo el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto, no lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios, hermano, medítela. Y es, Dios está acá, sabe lo que usted piensa, y está en la China. Está en el cielo, está en el infierno y conoce todo. Nos oye a todos a la vez. Por eso es una gran blasfemia, hermanos, poner otros mediadores como María, por ejemplo, que es omnisciente, que puede escuchar todas nuestras oraciones. Gran herejía, gran blasfemia. Todos los que mueren adorando a María van a estar condenados, hermanos. Esa es la realidad. Están poniendo otro Dios ajeno delante del Dios verdadero. Hermanos, tal conocimiento es demasiado maravilloso que usted pueda orar y lo escuchen todas las personas en el mundo que estén orando al Dios verdadero en ese momento, a la vez, en todos los idiomas. Eso es muy tremendo, hermanos. Eso excede nuestro conocimiento, excede nuestra mente. Hermanos, usted y yo no podemos contar sus pensamientos. Mire, los ateos terminan debatiendo con esto y terminan negando a Dios. Ojo con eso, ¿no? Porque usted puede terminar, no, eso es imposible. Y llegan al ateísmo, tenga cuidado. Hermanos, usted y yo no podemos contar sus pensamientos. Mire, Él sí, como dice el Salmo 139, Él conoce todos mis pensamientos, pero nosotros no. Salmo 45, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, nosotros queremos darle consejo a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, todo cómo creó el mundo, cómo gobierna este mundo, lo que hace, lo que juzga, lo que bendice, lo que sea, hermanos. Usted no nos puede contar. Usted va un paso y Él va muchísimo en la eternidad. Hermanos, usted y yo no podemos entender plenamente su mente. Romanos 11, del 33 al 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Queremos muchas veces aconsejar a Dios. Por supuesto, le ponemos nuestras peticiones. Por supuesto, eso hacemos. Señor, mira, en mi carne, en mi debilidad humana, creo que esto debería ser así. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, como dijo el Señor. Mire, hermano, usted y yo debemos reconocer humildemente que nuestro conocimiento es muy limitado. Job 15, del 7 al 8. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Mira, eso hace el mundo. Estos pseudocientíficos que creen en la teoría del Big Bang, en que venimos de los simios, de los micos, del pescado. Bueno, ¿naciste tú primero que Adán? ¿Usted estuvo cuando Dios formó todo? No. No sean necios. No sean necios. Pero hay cristianos que creen parecido a como creen ellos. Hay cristianos que se dicen cristianos y creen, por ejemplo, en la evolución teísta. Creen que venimos del simio, pero dirigido por Dios. Hágame el favor. Degrada al hombre. Degrada al hombre.
El hombre está por encima de los animales. Los puso a señorear sobre toda la tierra, los puso. Mira, hermanos, lo que usted y yo sabemos, lo sabemos de forma imperfecta, solo en parte. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Conocemos la Trinidad, pero no la entendemos, no sabemos nada como debemos saberlo. Conocemos la predestinación, pero aún no sabemos nada como debemos saberlo. Conocemos la unión hipostática, Cristo perfectamente Dios, perfectamente hombre, pero aún no sabemos como debemos saberlo. Conocemos los atributos de Dios, la santidad, la justicia, la soberanía, bueno, tantos. Pero hermano, cuando no los entendemos plenamente, aún no sabemos nada como debemos saberlo. Miren, hermanos, los santos del Antiguo Testamento, los que nos precedieron, conocían aún menos que nosotros. Aún menos que nosotros. Pues ellos todo lo veían en sombras, ¿no es cierto? La revelación, por ejemplo, de Cristo, del Mesías. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces sí, ellos tenían la revelación, pero ni siquiera estaba completa la revelación. Entonces todo lo veían en sombras, en figuras, ¿no es cierto?, de lo que había de venir, Cristo. Sí les había hablado Dios de los profetas, perdón, del Mesías, del Salvador, de su Hijo, que lo iba a venir, que iba a morir. Pero hermano, aún eran sombras. Nosotros ya no vemos eso en sombras. Aunque vemos en sombras lo perfecto, todavía vemos en sombras, ya no vemos en sombras lo que ellos sí veían en sombras, ¿no es cierto? Entonces estamos más adelante que ellos en conocimiento. Pero hermano, mire, aún así, como yo ya les decía, a los profetas también se les reveló el evangelio que vendría en Cristo, en el Mesías que ellos estaban esperando. Primera de Pedro 2:12 dice esto. Hablando de los profetas dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para usted y para mí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos esperaban la promesa de un Mesías, la venida del Mesías. Se les reveló, pero ellos no lo vieron, ¿no es cierto? Nosotros sí. Bueno, nosotros, los que estuvieron con Cristo lo vieron, pero nosotros ya vimos el cumplimiento. Mira, hermanos, hay cosas ocultas, hay cosas que Dios no nos deja entender plenamente. Hay cosas que incluso Dios no ha dicho, que cómo pasaron, el origen del mal, cosas de esas, ¿no es cierto? Hay cosas ocultas y en parte conocemos, pero hermanos, lo que Dios nos ha revelado, debemos obedecerlo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces usted se queda en debatir por qué Satanás se rebeló contra Dios y lo creó perfecto. Usted se queda en eso y no en obedecer. No es claro, no lo entendemos. No sabemos, no entendemos bien. No, bueno, hay cosas claras. Los 10 mandamientos son clarísimos. Obedezcámoslos. El evangelio es claro. La condición del hombre en un estado de pecaminosidad, que ha violado la ley de Dios, que está bajo la ira de Dios, bajo condenación, y que solo en Cristo hay perdón de pecados, si yo me arrepiento y creo en Él. Eso es claro en la Biblia, hermanos. Hermanos, hay cosas ocultas. Lo que Dios nos ha revelado debemos obedecerlo. Y Dios quiso revelar a sus escogidos sus cosas. Mateo 11:25-26. Jesús dijo: te alabo, Padre, o sea, el evangelio, el nuevo pacto. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Evangelio está revelado en la Biblia. Acá está. Pero un impío lee la Biblia y no la entiende. Pero usted y yo leemos la Biblia y entendemos el Evangelio, porque nos lo reveló. No porque no esté revelado. A ellos no porque no esté. Ya está, pero nos reveló el entendimiento de estas cosas. A los niños, al pueblo de Dios, hace referencia a los que recibimos a Cristo sin cuestionamientos, sin cuestionar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, arrepiéntase. Usted es un pecador, arrepiéntase. Hermanos, Dios quiso revelarnos sus cosas. Se nos fue revelado el Padre por el Hijo, por ejemplo. En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Cristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si usted y yo tenemos acceso al Padre y podemos entrar al trono de la gracia, es porque el Hijo nos reveló eso, nos reveló su Evangelio. Hermano, a usted y a mí se nos fue dado conocer los misterios de este reino, del reino de Dios. Mateo 13:11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tremendo, ¿no? Dios es soberano, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Se nos ha dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Tremendo, demos gracias, alabemos y no empiecen, ay, porque a ellos no y a usted sí. De gracias, como yo les decía a los hermanos de Piales, aquí lo hemos hablado muchas veces. Ay, ¿por qué Dios aborreció a Esaú y no amó a Jacob? No, al contrario, ¿por qué amó a Jacob? Si era tan perverso, tan malo, ¿no es cierto? Como lo dijo alguien. Hermanos, se nos ha revelado el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el misterio escondido desde el pasado. Dice Efesios 3 del 8 al 9, a mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, o sea que es tan profundo que no puedo llegar al fondo completamente. Y mire, y dice Pablo, y de aclarar a todos, aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El Evangelio estaba desde la eternidad, por eso dice el Evangelio eterno en Apocalipsis. Escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Ya había un Evangelio en ese momento, pero estaba oscuro antes. Hoy se nos ha revelado, porque ya vino Cristo, ya la luz vino al mundo. Hermanos, en Cristo y solo en Cristo, usted y yo descubrimos todas las riquezas, los misterios y todos los tesoros escondidos. Colosenses 2 del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El mundo tiene una vana sabiduría humana. Nosotros tenemos la sabiduría divina. En Cristo los descubrimos, hermanos. Amén. Mira, hermanos, Cristo desató los sellos en Apocalipsis para saber lo que vendría. Él nos lo revela para que entendamos. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es el Apocalipsis? No es únicamente la predicción de los últimos tiempos. Eso es un error. Es la historia de la iglesia, hermanos, desde que Cristo vino y resucitó hasta su consumación plena cuando vuelva y instaure su reino y el estado eterno, hermanos. Es todo. Entonces le reveló a la iglesia, porque si el Apocalipsis es solo para el futuro, hermanos,
Los de hace 2000 años no les servía de nada ese libro. O si el Apocalipsis ya pasó, como algunos creen, cerremos Apocalipsis, no nos sirve para nada. Cerremos el último libro de la Biblia. Hermanos, es la historia de la iglesia. Es la historia de la iglesia, la va desarrollando históricamente. Mira, hermanos, Cristo debe habitar en nosotros para que podamos comprender todas sus profundidades, pero sobre todo podamos profundizar en su amor. ¿No es cierto? El amor en un estado imperfecto. Efesios 3 del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, mire, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Cristo profundizamos. ¿Quiere amar al Señor? Medite en Cristo. Zacarías 12:10 dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Quiere que le duelan los pecados que ha cometido. Mira a Cristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿No es cierto? Pero no hacemos eso muchas veces. Por eso somos tan livianos con nuestros propios pecados. Por eso los justificamos. Por eso seguimos atados en algunos de ellos. Hermanos, profundicemos en Cristo. Hermanos, usted y yo, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo para poder discernir las cosas. Primera de Corintios 2, del 15 al 16 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, discierne, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque él nos ha revelado. Sí, Padre, porque así te plació, como les leí hace un momento, a los que el Hijo quiera revelar. Nos reveló los misterios del reino. Por eso tenemos la mente de Cristo. Por eso juzgamos, y debemos juzgar las cosas conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice nuestro Señor. Entonces, hermanos, somos imperfectos, conocemos imperfectamente, en parte conocemos, sin embargo se nos ha revelado lo que Dios quiso que se nos revelara. Nos dio luz, entendimiento. Entonces, por eso, hermanos, aunque estemos en un estado de imperfección y conocemos en parte, debemos amar al Señor de una manera cristiana, evangélica, pues se nos ha revelado lo que necesitamos para poderlo amar en agrado del Señor. Por eso usted y yo debemos obedecer sus mandamientos. Varias citas de Juan 14, 15, 21 y 23, se las leo de corrido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Dios se va a manifestar y nos va a dar mayor entendimiento de sus cosas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, el Espíritu Santo. Para que entendamos, para que discernamos, para que profundicemos en el amor de Cristo y seamos más obedientes a él, mientras vean en lo perfecto. Hermanos, usted y yo por eso debemos amarlo con todo nuestro ser. Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por eso le digo, el impío no puede amar al Señor. Es imposible, porque nos ha entregado a Cristo. No puede amar al Padre, y es el primer mandamiento. Una persona que no lee la Biblia, ¿cómo me va a decir que ama a Dios sobre todas las cosas? Eso es imposible, eso es una mentira, es un engaño. Ese es el falso amor del mundo. Este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Lea los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Adoran a María, adoran a los santos y dicen que aman a Dios. Hacen ídolos, segundo mandamiento. Hacen imágenes, ¿no es cierto? No guardan el día del Señor.
toman su nombre en vano. Tercer mandamiento, tomar su nombre en vano. Se la pasan diciendo que aman a Dios y ni siquiera leen la palabra. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? Dicen amar, con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de él. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es mejor que usted diga que es un ateo, en ese sentido. Es mejor, por lo menos diga, mire, yo vivo como un ateo. Esa es la verdad. Puede que sepa que hay un Dios, pero vivo como un ateo. Es mejor que diga eso. Hermanos, es lo primero. Por eso también debemos amar a Cristo por encima de todo. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Padres, Dios está por encima de sus hijos. Yo sé que los padres lo que más quieren son los hijos, obvio. Bueno, aún Dios está por encima de nuestros hijos, de los hijos. Está por encima de su esposa, de su esposo, de su mamá, de su tía, de su abuelita, de su sobrino, del que sea. Eso lo dice la Biblia. Ay, pero es que yo los puedo amar a los dos, claro. Pero cuando usted le toque escoger entre uno y el otro, primero está el Señor, ¿no es cierto? Usted los ama cristianamente, usted les predica el Evangelio, se preocupa por su alma. Cuando tiene que ayudarlos, los ayuda en las cosas de la tierra, pero entendiendo que con esa ayuda usted no los va a perjudicar después, ¿no es cierto? Eso hacen hasta los padres del mundo. Hay padres que no le dan todo a sus hijos. Bueno, ¿y nosotros por qué vamos a hacer eso con nuestra familia? Le vamos a conceder cosas que no le deberíamos conceder. Hermanos, porque quien no ama al Señor es maldito. Es maldito. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es maldito. Está bajo la condenación y la ira de Dios. El que no ama al Señor. Ay, yo creo todos creemos en el mismo Dios. Ustedes lo creen por medio de Jesús. Nosotros por medio de Buda, por medio de no sé qué. Pero al final todos creemos en el mismo Dios. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Judíos, musulmanes, todos ellos, si no creen en Cristo, en este momento son malditos. Hermanos, debemos amar a Dios, también debemos amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, hermanos, todo lo que requiera mientras no vaya contra la palabra de Dios. Debemos ayudar, entregarnos, sacrificarnos, orar por ellos, llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se gozan. Todas estas cosas, sacrificarnos. Entre esposos, lo dice puntualmente con los esposos. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, todo el ejemplo que Dios nos pone de su amor es un amor sacrificial, ¿no es cierto? Por los hermanos, se lo leí ahorita. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como Cristo hizo. Por las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso lo vimos al principio. El amor es sufrido, el amor es sacrificial, hermanos. Debemos sacrificarnos. Debemos también aún amar a los enemigos, con un amor ágape, ¿no es cierto? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo no me voy a poner a maldecir, me maldicen, yo bendigo en el sentido, oro por él, que Dios le conceda gracia, le conceda misericordia. ¿No es cierto? Oro por su alma, que se arrepienta. Si le puedo predicar el evangelio, se lo predico. Si lo tengo que ayudar, darle un vaso de agua, se lo doy. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Quiero que él viva para que sea salvo. Dios no quiere la muerte del impío, ¿no? Sino que quiere que se arrepienta. Yo no quiero que Dios envíe fuego del cielo, quiero que se arrepienta. ¿No es cierto? Ahora yo sé que hay otras cosas. El falso maestro, el papado. La Biblia me dice que queramos esa destrucción. Y ahí podemos aplicar los salmos imprecatorios. Pero al otro común, hermano, no aplique eso para todo el mundo. Tenga amor, tenga misericordia.
como la tuvieron con nosotros. Hermanos, debemos andar en amor, debemos andar en amor. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos andar en amor, en este estado imperfecto. Ahorita vamos al tercer capítulo, el amor cuando venga lo perfecto. Verso 10 al 12. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, dice Matthew Henry, hay un estado de perfección en perspectiva. Un estado de perfección está a la vista, al futuro. Dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Una vez alcanzado el fin, los medios serán abolidos, todos los dones. En la vida futura no habrá necesidad de lenguas, de profecías, ni conocimiento inspirado. La iglesia estará en estado de perfección, completa en conocimiento y santidad. Dios será conocido con claridad, no por destellos transitorios y pequeñas porciones como aquí. Hermanos, mira, aquí habla de dos cosas para explicarnos la transición entre el estado imperfecto al estado perfecto. De la infancia a la adultez, nos habla de eso. Y del oscuro a lo claro. De la infancia a la adultez y del oscuro a lo claro. Empecemos con lo primero, de la infancia a la adultez, hermanos. Mire, hermanos, el estado presente, este estado es un estado de infancia, de niñez. El futuro es la edad adulta. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Balbuceaba, los niños hablaban como niños. Balbucean los niños, no hablan como usted y yo. Pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? En la ignorancia. ¿No es cierto? En la ignorancia. Juzgaba como niño, sin conocer plenamente. Dice Pablo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es lo que todos hacemos. Hoy ya no piensa, por más de que alguien sea un impío, el adulto ya no piensa igual que como pensaba cuando tenía 4 años. Claro, hay unos que son muy infantiles, pero digamos de manera general no piensan iguales. El pensamiento cambia. ¿Qué perspectivas y nociones tan confusas y vagas tienen los niños como los niños comparados con los adultos? Los niños todos los días están diciendo, yo cuando quiera ser grande quiero ser no sé qué, yo cuando quiera ser grande quiero ser no sé qué. ¿No es cierto? Todos los niños están pensando, son soñadores, hablan como niños. ¿Y con qué naturalidad los hombres, cuando la razón ya ha madurado, estoy hablando del hombre en general, abandonan sus pensamientos infantiles, los desechan, los rechazan, los estiman como nada? Uno dice, así usted no sea cristiano, pero la gente puede decir, uy, yo cuando era chiquito hacía no sé qué, yo hacía tal cosa, yo quería hacer tal cosa, yo cuando grande quería hacer una cosa, la otra. ¿No es cierto? Eso dicen normalmente los adultos. Así consideramos, hermanos, así debemos considerar nuestros dones y adquisiciones más preciadas en este mundo. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, así los veremos. Despreciaremos nuestra locura infantil al enorgullecernos en tales cosas cuando seamos adultos en Cristo. Hermanos, mire, la niñez es una vida de vanidades. Eso lo dice Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo. Niños, pongan atención. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En otras versiones dice la mocedad. Hermanos, son vanidad. La niñez, los niños, todo lo que piensan los niños es pura vanidad, hermanos. Esa es la realidad. Ellos solo piensan en ellos. Son inmaduros. Tienen sueños absurdos, como yo les decía. Cuando yo sea grande, pregúntenle a sus hijos. Todas las semanas quieren algo diferente. Cuando yo sea grande. Bueno, uno se ríe, uno sabe que uno fue niño, uno entiende. Bueno, digamos que ellos no entienden verdaderamente, no han comprendido. Usted y yo ya no pensamos así. Mire, hermanos,
el antiguo pacto era un estado de aún mayor niñez comparado con el nuevo pacto. Yo le decía, ellos veían en sombras, nosotros ya tenemos mayor revelación, pero también es comparado con un estado de niñez, el antiguo comparado con el nuevo pacto. Gálatas 4 del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pone un ejemplo de la vida real, cuando el niño, inclusive los reyes que gobernaban desde niños, tenían tutores. Y ahorita está la explicación. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Hijo. Entonces ponen el antiguo pacto como un estado de niñez, comparado con el nuevo. ¿Por qué? Porque eran sombras, eran figuras de lo que había de venir. La Biblia dice que estamos en un mejor pacto, dice Hebreos, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Entonces, hermanos, como eso es así, escúcheme bien, usted y yo debemos dejar los rudimentos de ese pacto y avanzar hacia la perfección, hacia la adultez. Efesios 6 del 1 al 2. Porque ese pacto es aún más inmaduro, más niño de esta imperfección en la que estamos hoy. Entonces usted y yo, eso está antes. Nosotros seguimos siendo niños, imperfectos. Pero hermanos, debemos dejar esto es más inmadurez aún. Y avanzar hacia la perfección. Miren, Hebreos 6 del 1 al 2. Debemos dejar esos rudimentos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto ya lo vimos los jueves, ¿no? Hace como un año. Hebreos 6. El arrepentimiento de obras muertas, mire, acuérdense, yo les explicaba. Ellos ponían su mano sobre el animal y se arrepentían, entendiendo que el animal era un mediador para expiar sus pecados. Obviamente nosotros ya eso no lo hacemos. Eso es un arrepentimiento de obras muertas. Dice la fe en Dios. Los judíos, los israelitas, su mirada era en el Padre, ¿no es cierto? Nosotros la fe es por medio del Hijo para llegar al Padre. La doctrina de bautismos, bueno, ellos tenían muchos bautismos, lavamiento de manos, ritos para purificarse. No debemos seguir en eso, obviamente. La imposición de manos, como yo les decía, sobre el sacrificio ponían sus manos porque pensaban ellos que había transferencia del pecado al animal. Así como hay transferencia de nuestros pecados a Cristo, el Cordero sin mancha. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bueno, Dios les habló de eso, evidentemente en el antiguo. Job hablaba de eso, muchos profetas, pero había poca luz. Hoy tenemos más luz de eso. Y en Cristo se cumple todo. En Cristo están completas todas las cosas. Ya estamos completos en Cristo. Cristo es el sacrificio, Cristo es el Cordero, Cristo es el sumo sacerdote. La sangre de Cristo es la que nos lava. En Cristo está nuestra transferencia de pecados. Cristo es nuestro mediador. Dejemos ya esos rudimentos. Los judaizantes, ¿no? Se quedan en eso. Debemos dejar esos antiguos rudimentos. El catolicismo romano sigue allá. Con otros intermediarios, todavía con sumos sacerdotes, con mediadores humanos. Ellos están en los antiguos rudimentos. Mira, hermanos, debemos avanzar hacia la perfección. Debemos seguir profundizando en nuestro Señor Jesucristo. Mire, otra forma de ser niño.
Debemos avanzar hacia la perfección. Si usted y yo vivimos en contiendas, somos como niños carnales, hermanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, hermanos, hay que contender por la fe, por supuesto. Pero no podemos estar en peleas, contiendas, griterías, todas estas cosas. Eso es de inmadurez, hermanos. Que Dios nos perdone. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo. O sea, usted en el trabajo, usted predica el evangelio, pero yo me imagino que usted no es de los que se la pasa ya peleando con todo el mundo por todas las cosas. Ay, que el tinto, que es que el papel higiénico, que el cepillo de dientes y cosas de esas. Yo supongo que no, ¿no? Nosotros, si hay un problema es por Cristo, por el Señor. O a menos de que haga una injusticia con usted. Eso, bueno, usted reclama cristianamente, pero no, usted no es de los que está ya formando problema por todo en la empresa. El contencioso, el problemático, el que siempre hay una cosa y siempre, el sindicalista, ¿sí me entiende? Así más o menos. No, eso no somos nosotros. Hermanos, no debemos ser niños en nuestra manera de pensar. Primera de Corintios 14, 20 al 22. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Mire que pone el ejemplo de las lenguas, haciendo una referencia al antiguo y el nuevo pacto. Antes en el lenguaje hebreo, hoy en toda lengua. Pero mire, da el ejemplo de los niños. No seamos niños en el modo de pensar. Niños en la malicia, es decir, en que no estemos contendiendo con Dios, en que pensemos lo bueno, lo puro, etc. Pero siempre teniendo discernimiento. Entonces, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar. Seamos maduros, hermanos, en la fe. Los hombres debemos ser varoniles, no infantiles. Varoniles. Las mujeres también, mujeres piadosas, firmes, maduras en la fe. Hermanos, debemos juzgar con discernimiento el pecado. O sea, no sean niños en el modo de pensar. El pecado, como vemos el mundo, debemos tener discernimiento para ver la falsedad, la hipocresía, las situaciones de la vida. Debemos ser astutos como serpientes, debemos ser sagaces. Mira, dice, no niños en la manera de pensar, es decir, ser maduros en la fe, pero sí niños en la malicia. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, debemos ser también astutos como serpientes, sagaces, hermanos. Astutos. ¿No es cierto? El mundo muchas veces es más sagaz que nosotros, como un sermón de hace unos años, más sagaces que nosotros. No, hermanos, seamos maduros. No es que tengamos que pensar todo lo malo siempre, pero sí tengamos discernimiento, hermanos. Hermanos, cuando llevamos tiempo en el Evangelio y aún nos deben mostrar lo básico, es decir, nos tienen que volver a decir: oye, hermano, eso ya se sabía, ya lo sabíamos, ya lo sabía. Hebreos 5 del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, cosas que usted y yo sabíamos. Entonces, como tenemos por ahí una caricatura, ¿no? Hermano, otra vez lo mismo. Más o menos, ustedes lo han visto, ¿no? Hermanos, otra vez lo mismo. Cosas que ya sabíamos, hermanos. Otra vez, pero lo hemos hablado miles de veces. Miles de veces. Iglesia, otra vez. Bueno, hermanos, el discernimiento.
espiritual. Nosotros no podemos ser aquí unidos con el anterior discernimiento. No podemos ser niños en la forma de pensar. No nos tienen que decir todo. Nosotros ya debemos saber diferenciar entre la mano izquierda y la mano derecha, hermanos. Yo entiendo a alguien que lleva 1 año, hasta 2. Pero aquí viejos en el evangelio, 10, 12 años, y otra vez lo mismo. Otra vez. Ahora, a uno le puede pasar alguna vez cosas. Pero hermano, hay unos que todo el tiempo les pasa. Todo el tiempo les está pasando. ¿Por qué? El falso amor, por ejemplo. Ya entendemos, esto lo sabemos desde la fundación de esta iglesia. De hecho, siempre hablamos del falso amor y la falsa misericordia. Y vuelven a pasar cosas y otra vez con el falso amor y la falsa misericordia. ¿No es cierto? Hermano, decisiones. Hermano, tomemos decisiones espirituales y no carnales. ¿No es cierto? ¿Hasta dónde usted va a vivir? Usted debe pensar en eso. Mira, hermano, no podemos toda la vida, ¿puedo? No puedo. O sea, claro que preguntamos consejo, pero hermanos, debemos también soltarnos un poquito. ¿Puedo? No puedo. Todo es puedo, no puedo. Y si me dicen puede, y así esté mal, y usted sabiendo que la Biblia dice mal, o sea, perdón, la persona está diciendo mal contrario a la Biblia, ¿no es cierto? Usted lo hace porque me dijeron, no porque usted entienda que está bien o mal. No me dijeron, no importa. Así actúan los niños. Uno entiende un niño de 5 años, bueno, mi mamá fue la que me dijo, mi papá me dijo, bueno, son niños. Pero usted y yo, usted no puede decir el pastor me dijo y el pastor lo está mandando a pecar. O sea, yo pequé por aconsejar mal, pero usted también por no discernir. ¿Cuántos años usted lleva en el evangelio? Pregúntese, aquí todos ya son de tiempo en esta iglesia. En Ipiales, una gran parte también lleva harto tiempo. ¿Cuánto lleva? Aquí el promedio de acá es de 9, 10 años de esta iglesia. Promedio de 9, 10 años más o menos. Esto ya es una iglesia madura, hermanos, en general. Las mujeres mayores de esta congregación, las ancianas, deberían ser los brazos derechos de nosotros los pastores. Pero no, hay que volverles a decir lo de las niñas chiquitas, tristemente. Es una tristeza, hermano, pero así pasa. Hermanos, miren, aunque usted y yo no somos perfectos, caminamos hacia la perfección. Como dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, santificación, progreso espiritual, vencer pecados de gloria en gloria, mayor discernimiento, mayor celo y mayor madurez espiritual. Hermanos, de lo oscuro a lo claro. Entonces dice, hermanos, aquí todo es oscuro y confuso, comparado a lo que será ya. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira, hermano, en el más allá, fijaremos nuestra mirada en Cristo y lo veremos tal como es, en Dios. Conoceremos como fuimos conocidos. Entraremos en todos los misterios del amor y gracia divinos. Oh, glorioso cambio, esto lo dice Matthew Henry. Pasar de la oscuridad a la luz, de las nubes al sol radiante del rostro de nuestro Salvador, y en la luz de Dios ver la luz, Salmo 36:9. Solo la luz del cielo disipará toda nube y oscuridad del rostro de Dios. Hermanos, pasaremos de las sombras a la luz, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas, digamos en el sentido de que vemos por oscuridad. Nosotros no estamos en tinieblas, obviamente, pero digamos de la oscuridad, de que no entendemos todo completamente. Lo veremos tal como es Él. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos sin pecado y lo veremos cara a cara, como dice 1 Corintios 13. Veremos a Dios cara a cara, sin ser consumidos, hermanos. En el antiguo decían eso, ¿no? Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo veremos sin ser consumidos. En este estado imperfecto no lo podemos ver cara a cara, porque nadie que ve a Dios puede quedar con vida, hermano. En ese estado perfecto sí, lo podremos ver. Veremos el rostro del Señor en gloria, Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, estaremos presentes con el Señor, 2 Corintios 5:6-8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es el mejor estado, estar delante del Señor. Hermanos, miren, veremos la nueva Jerusalén en toda su gloria. Apocalipsis 21:22-23. Y no vi en ella templo, está hablando de la nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de templo allá. Dios es el templo, Cristo es el templo. Él la ilumina. Estaremos plenamente, veremos lo perfecto. Veremos todo el resplandor de Dios, Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso no necesita sol ni luna. Dios mismo iluminará esa ciudad celestial. Como dice el Salmo 36:9, que se lo referencié, en su luz veremos luz, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Hermanos, veremos su reino en gloria. Isaías 24:23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Veremos el estado eterno y Dios será luz eterna, luz perpetua. Isaías 60:19-20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Si por la noche habrá luto, por la mañana habrá gozo y alegría, hermano. Cuán gloriosa será la mañana, como cantábamos hoy. Allá no habrá ningún dolor. Hoy nos enfermamos, nos accidentamos, nos duele la cabeza, nos duelen las orejas, los pies, nos salen hongos. Hermano, todo, no es en serio. Todo, no solo estamos en degradación. La entropía negativa, sí. No habrá ya ningún dolor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ninguna maldición. Mira, las enfermedades es producto de la maldición, la maldición de la raza humana, hermanos. Allá no habrá, Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El pecado será desarraigado completamente. Estas son de las que más me gustan. Daremos a eternas aleluyas al Cordero, hermanos. Apocalipsis 5:9-10. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabaremos al Padre y al Hijo en gloria, en amor perfecto para siempre. Apocalipsis 5:13, a los dos los alabaremos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra,
y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, mire, por los siglos de los siglos. Será una alabanza perfecta, con un amor perfecto. Hoy cantamos y hay veces cantamos a la pared. Cantamos, estamos distraídos. No es con un amor perfecto, aunque lo amemos. Allá no, hermanos. Allá está perfecto la alabanza al Señor. Cantaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantaremos eternamente al Dios 3 veces santo. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, mire, santo, 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 la tríada, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, le serviremos en amor eternamente. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Hoy la cantamos, Apocalipsis 7. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esos dice que son los que están saliendo de la gran tribulación, que es una multitud que nadie puede contar. Eso es una referencia, como la mayoría creen, a la iglesia de todos los tiempos. Le servirán día y noche en su templo. Con amor le serviremos, con verdadero amor, no por obligación, no por nada, verdadero amor. Hermanos, definitivamente se manifestará en nosotros la gloria venidera. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada comparable, hermanos. Hermanos, vemos hoy como por un espejo, pero somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la perfección, hermanos. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, miren, la fe y la esperanza perderán su uso en el cielo. Ese es el próximo sermón, la fe y la esperanza. Hablando que el amor es superior a la fe y a la esperanza. Les dije hace 8 días, la fe se convertirá en visión y la esperanza se convertirá en gozo. Pero el amor continuará en una esfera más alta, en mayor grado y de manera perfecta. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Permanecen la fe y la esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un estado imperfecto. Estamos esperando el estado perfecto. Caminamos por fe, no por vista. Hoy no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces estamos imperfectos. En nuestra imperfección, por fe y cimentados en esa esperanza, buscamos amar al Señor como Él quiere que nosotros lo amemos. Hermanos, añoremos ese amor cuando venga lo perfecto, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Señor, bendito seas tú, obra en nosotros, danos tu gracia. Sabemos que no te amaremos perfectamente porque no ha llegado lo perfecto, pero te podemos amar cristianamente, evangélicamente, obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos, eso sí, a profundizar más en tu amor, para amarte aún más, porque necesitamos amarte más, aún te amamos muy poco. Ayúdanos. Gracias por los dones que das a tu iglesia. Nos sirven para perfeccionarnos. Son útiles en este momento. Que los sigamos utilizando bien, Señor. Pero Padre, que entendamos que esto es de la niñez. Llegaremos a la adultez y esto será nada, Señor. Gracias. Gracias por enviar a Cristo. En el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Amén y amén.